¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa especial Buenas noches Panamá, los días viernes, en compañía de Isaac McLean, quien estaremos durante esta hora de programación, llevándoles como siempre análisis y comentarios de los diversos temas que ocurren en nuestro país. Como siempre, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de las pantallas de Plus Televisión, canal 46 de Tigo, canal 35 de Más TV Digital y a través del 88.9 FM. La noche de hoy, como lo anunciáramos previamente, vamos a tener como invitados a la otra fórmula. Recordemos que la semana pasada estuvo con nosotros acá en el programa el profesor Rolando Gordón y la profesora candidata a vicedecana. En esta noche pues nos estará acompañando la otra nómina que está conformada por el doctor Joseph Gersán y de igual forma el profesor Mario Lee. Con ello vamos a estar en el transcurso del programa pues conociendo un poco más sobre sus proyectos, sobre sus propuestas y efectivamente dándonos a conocer por qué realmente, qué los ha llevado a ellos, qué han encontrado ellos en la Universidad de Panamá, que los ha motivado efectivamente a correr en estas elecciones que se van a estar llevando a cabo el próximo miércoles 30 de junio, unas elecciones totalmente distintas, puesto que si bien en estos momentos se encuentran los estudiantes y docentes dando clases de forma virtual, de forma a distancia, las elecciones sí serán de forma presencial. Hay que ir efectivamente hasta la Universidad de Panamá a emitir estos votos, una logística que definitivamente contrasta con todo lo que haya ocurrido anteriormente, porque, como lo dijéramos, anteriormente se estaba en la unidad académica, se estaba en la universidad y efectivamente la logística era un poco más sencilla, garantizar la presencia de los votantes en la máxima casa de estudio. Le damos la cordial bienvenida esta noche al profesor Joseph Gersán. Profesor, buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros acá en Buenas noches, Panamá. Ante todo, un saludo y muchas gracias por su invitación a este escuchado programa, por darnos la oportunidad de presentar nuestra propuesta para estas elecciones del 2030, del 30 de junio del 2021, a decano y vicedecano de la Facultad de Economía. Aquí tenemos presente también al profesor Mario Lee, que está en nuestra fórmula de la nómina Innovación y Visión Económica y Financiera de la Facultad de Economía. Así es, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Mario Lee. Bienvenido también. Un gusto tenerlo con nosotros la noche de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Así es, profesor. Para iniciar, nos gustaría saber realmente quién es el profesor Joseph Gersán y esto, qué lo ha llevado, qué lo ha motivado a efectivamente pues postularse para estas elecciones a decano el próximo 30 de junio. Y ante todo, con mucha humildad, somos catedráticos de la Facultad de Economía con más de 20 años de experiencia en los temas económicos dentro del Departamento de Análisis de Economía Aplicada. Y esa experiencia, con base a nuestros estudios, nos formamos en la Facultad de Economía. Egresamos en el año 87, nos graduamos después, inmediatamente hicimos una maestría en política económica en Costa Rica, becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, una maestría en política económica, una maestría regional que nos dio la oportunidad de relacionarnos con distintos profesionales de Centroamérica. Posteriormente iniciamos en el proceso académico de las clases, aunque ya durante nuestra época estudiantil tuvimos de maestro al profesor Edison Ñazo, un tributarista que daba finanzas públicas y política fiscal y al cual fuimos asistentes de él durante el periodo 85-87. Después del regreso de Costa Rica nos incorporamos a la docencia, comenzamos en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia, la Universidad del Istmo, y posteriormente en el Centro Regional de Colón en el año 93. Comenzamos la docencia en economía. Realmente nuestra vocación es la enseñanza de la economía, formar nuevos profesionales que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país. Luego de eso viajamos a España becados por la Agencia Española de Cooperación Internacional a hacer un doctorado
y regresamos nuevamente en el año 96. El doctorado fue en la facultad, en la Universidad de La Coruña. Y ahí en el año 96 sustentamos nuestra tesis y posteriormente regresamos a Panamá a contribuir al desarrollo de este país. De esa misma manera nos incorporamos posteriormente en el año 98 como investigadores en el Centro de Investigación de la Facultad de Economía. Ahí desarrollamos una labor interesante gracias a la oportunidad que nos dio Eduardo Har, el doctor Eduardo Har, que era el decano en ese entonces. A partir de ahí seguimos dando cursos, haciendo investigaciones, consultorías con distintos organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio e Industria, y eso definitivamente nos ayudó por decirlo de alguna manera, a demostrar el método de aprendizaje que aprendimos en estas universidades europeas y de alguna manera contribuir a las investigaciones en nuestro país. Esto definitivamente nos ayudó a fortalecer nuestra formación y definitivamente creo que fue una gran experiencia. Ahí regresamos, demoramos algunos años para regularizarnos como profesores, pero ese es parte del proceso de la universidad que hay que entender. Hay que entender ese proceso y de alguna manera eso nos ayudó hasta que en el año 2013 nos hicimos catedráticos. Ahora estamos en este proceso. ¿Por qué razón? Como usted pregunta. Bueno, en realidad estamos en deuda con la Facultad de Economía donde nos formamos. Queremos dar lo mejor de nosotros, abrir puertas de oportunidades a la juventud, construir y fortalecer esa facultad que es interesante e importante su contribución a la actualidad del Panamá de hoy. Es decir, Panamá en esta coyuntura de pandemia necesita de sus mejores hombres, de su talento, para poder apostar a unas alternativas de solución a esta crisis pandémica y sobre todo las alternativas frente a un nivel de subempleo o de empleo informal del 67% y una tasa de desempleo altísima que tenemos, históricamente una de las más altas. Orientar a través de la universidad y a través de la facultad, contribuir a la discusión de los problemas nacionales, contribuir también con la formación de los profesionales que va a necesitar el país. Yo creo que esto es un reto y en momentos de crisis se impone el liderazgo para poder apostar por una salida con método, con formación, con profesionales que saben cómo administrar la gestión de una facultad, pero también la necesidad de la formación superior de los recursos, tanto en las carreras que brindamos como economía, la licenciatura en economía y la licenciatura en finanzas y banca. También tenemos economía ambiental e inversión y riesgo. Y además tenemos formación de posgrado, maestría en formulación y evaluación de proyectos, formación en estadística económica y social, y también maestría en finanzas. Es decir, tenemos una gama de formación de nuestros profesionales que son competitivos, han demostrado en el mercado laboral y además sabiendo que la economía es una ciencia noble con más de 50 años que contribuye a la formación. Éramos la única facultad, la de la Universidad de Panamá. Tenemos buenas relaciones con Ramón Rodríguez, que es el decano de UNACHI, y vamos a hacer colaboraciones conjuntas entre UNACHI y la Universidad de Panamá. Así que el reto está en eso, en mejorar, en un nuevo amanecer, en lograr hacer lo que necesita nuestra facultad, lo que necesita el país, contribuir a las discusiones con el Ministerio de Economía y Finanzas, el INET, la discusión de las leyes más importantes y las políticas públicas que necesita este país y la población para salir adelante y contribuir a un mejor amanecer y un cambiar de paradigma y ayudar a esta sociedad a encontrar una visión de futuro. Así es, profesor. También efectivamente nos acompaña, como lo dijéramos, su compañero de fórmula, en este caso el profesor Mario Lee. Tenemos efectivamente la señal con el profesor Mario Lee. Buenas noches, profesor, bienvenido. Sí, buenas noches.
me motivó incorporarme en la nómina con el profesor Yersan Joseph por la afinidad que mantenemos y por el interés en desarrollar, ¿verdad?, la academia, más que nada. Entonces, estoy interesado, ¿verdad?, o estamos interesados en hacer algunas innovaciones o transformaciones en la Facultad de Economía. Como usted podrá observar, así como yo tuve alguna dificultad en la parte de las tecnologías, se imagina, ¿verdad?, que en la Facultad de Economía necesitamos fortalecer ese aspecto para que tanto los profesores como los estudiantes puedan recibir una enseñanza y los profesores poder transmitir, ¿verdad?, su conocimiento y experiencia de manera fluida. Bueno, en lo personal, yo tengo ya este año 40 años en la docencia, en la Facultad de Economía. Empecé como tiempo parcial. Posteriormente, inicié como tiempo completo. Entre, pues, los títulos que tengo, para que la gente, pues, las personas conozcan, yo me gradué de licenciado en Economía en la Facultad de Economía. Luego tomé una especialidad en Comercio Internacional con énfasis en Mercadeo en la Universidad de Panamá. Y posteriormente pude, a través de una beca en ese tiempo, una beca con la USAID, Estados Unidos, hacer una maestría en Economía y Finanzas, la cual terminé en 1985. He también enseñado en universidades extranjeras como la Universidad Tougaloo College en Mississippi, Estados Unidos, y en St. Clair College en Canadá, ¿verdad? Y aquí en Panamá en varias universidades privadas, ¿no? Además de eso, ¿verdad?, antes de ser tiempo completo, fui economista del Ministerio de Hacienda y Tesoro en esa época, estando encargado por un año a Tonoren como el jefe de asesoría económica, que era una oficina del despacho superior. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Planificación y Política Económica como director de inversiones y análisis económico, y posteriormente como director de análisis económico en el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas. Yo estuve en esa época de la fusión, cuando el ministro era el doctor Fernando Aramburu Porras, y con el doctor Guillermo Chapman, ¿no? He ocupado otros puestos, he sido delegado académico por la Facultad de Economía en un foro de la Ruta de la Seda en China. También fui delegado en la Convención Marco del Cambio Climático en Kioto, Japón, en 1997. Y he estado en algunas asociaciones profesionales. He sido Fulbright Scholar en Residence, bueno, en Tougaloo College en 1992-93. Becario ahí de las PAO en 1984-85. Y Sigma Lambda en la Universidad de Panamá. He hecho consultorías coordinada por el doctor Nicolás Ardito Barleta y el difunto Rubén Lashman sobre el impacto económico del Canal de Panamá, tocándome a mí la elaboración de la matriz insumo-producto, ¿verdad? Un capítulo para determinar cuáles eran las conexiones del canal con el resto de la economía.
hecho algunas investigaciones que están publicadas en la revista Económica Financiera, ¿verdad? Como finanzas, si es sinónimo de economía financiera, el portafolio óptimo del mercado local, la valoración del futuro a largo plazo, la morosidad o el default en las tarjetas de crédito y otras relacionadas con la política fiscal. Entonces, sí, estuve leyendo un poco la propuesta que ustedes le han planteado efectivamente a la comunidad educativa, en este caso pues de la Facultad de Economía, y veo que ustedes plantean, si bien es cierto, actualizaciones de los planes de estudios. No es menos cierto que hemos visto en los últimos años una disminución realmente en cuanto a la matrícula de estudiantes en la Facultad de Economía. O sea, la matrícula ha mermado considerablemente. ¿Qué plantean ustedes para hacer un poco más atractiva o cómo efectivamente llegarle a aquellos jóvenes que están en colegios secundarios para decirle, oye, ¿sabes qué? La carrera de economía como tal, bancas y finanzas, es realmente fundamental para el devenir de nuestro país y es una carrera que le ofrecemos para que ustedes puedan incorporarse a ella y así volver a tener una facultad de economía en la Universidad de Panamá, como en otros tiempos en donde efectivamente pues sabemos que era una de las facultades más beligerantes y dando siempre su opinión en cuanto al devenir nacional. Yo quisiera hablar sobre el tema de la carrera de economía y le voy a después dar el pase a Mario para que hable, porque él es el director actual de la Escuela de Finanzas. Entonces puede hablar con más propiedad sobre finanzas, que ha aumentado, no disminuido, la carrera de finanzas. Pero en el caso de economía yo creo que pasa algo particular. Puede darse una visión de que ha disminuido, pero a diferencia de hace de los años 80, cuando solamente se concentraba en la ciudad, en la Universidad de Panamá, en el campus, la carrera, posteriormente se expandió a los centros regionales. Con lo cual, el contenido, el número de estudiantes es similar. Lo único que ahora se da en Boca del Toro, se da en Veragua, se da en Colón, y entonces eso hace que ya esos estudiantes que estaban en esos lugares, que venían a Panamá a tomar la licenciatura, se ubican en los centros regionales. Entonces, eso puede ser engañoso. En realidad, tampoco la carrera de economía es una carrera muy profesional, muy, digamos, específica, y tampoco es el tema de cantidad de estudiantes, sino lo que nosotros aspiramos es que sean los estudiantes que tienen las actitudes y las aspiraciones de ser profesionales de economía, sabiendo cuáles son las obligaciones del profesional de economía. Entonces, otro elemento es que de las ciencias sociales, la economía es una de las ciencias, digamos, más científicas, que tiene método, y aparte de eso, sí es cierto que nos preocupa en el sentido de que ojalá quisiéramos efectivamente hacer incorporaciones en el currículum, estudios curriculares para adaptar algunos elementos, entre eso la visión espacial de la economía, es decir, incorporar el sistema de la visión espacial. Cuando hablo de esto es la parte urbanística, la parte visual, los sistemas de información geográfica, para ver el tema de las áreas y las inversiones. Ese es uno. Y por otro lado, incorporar elementos de herramientas como un sistema de ayuda a la investigación con herramientas como el Atlas T, el SPSS, el Matemática, entre otros elementos. Y además la Universidad de Panamá, de hace algunos años, el 2005, tiene el sistema del CBUT, que es el sistema de una base de datos que vale $80,000, que son libros electrónicos, revistas, y que es una facilidad de primer mundo para la investigación. Entonces, capacitar a los estudiantes con esa herramienta de libros electrónicos, repositorio institucional, que yo creo que es una de las universidades, incluso la tecnológica y UDELAS también la tiene, pero es una fortaleza para la investigación. Nosotros queremos impulsar la investigación y queremos hacer convenios con la República Popular de China, el Reino de España, entre otros países, incluso con la Embajada de Japón y la Embajada alemana, con el Servicio Alemán de Intercambio Académico,
Vamos a hacer intercambio de pasantías, seminarios, becas para los estudiantes para que se formen y regresen a formar parte del cuerpo docente, porque vamos a hacer un verdadero relevo generacional. Profesor ¿Sí, Mario? Sí, con respecto a la carrera de Finanzas y Banca, podemos decir que esa carrera, al contrario, ha registrado un incremento anual. En algunos años se ha estabilizado, pero ha compensado la caída de la licenciatura en Economía. Y hoy en día, dada la situación económica, más aún se ha acelerado, y hasta el punto de que hemos tenido que la facultad contratar profesores a través del banco de datos, ya que los existentes no se dan abastos. Pero sí hay que fortalecer la carrera de Economía, y para eso estamos tomando en cuenta otros sectores. O sea, queremos desarrollar lo que se llama la economía naranja, ¿no? La economía naranja no es más que la economía creativa que abarca otros sectores como el arte, la conectividad, ¿verdad? El cine, las plataformas, porque esa creatividad crea bienes y servicios. Hoy en día en Panamá, revisando las estadísticas, representa el 6% del Producto Interno Bruto y genera un total entre puestos directos e indirectos de 50,000 personas. Entonces queremos también, es un punto, ¿verdad?, de innovación en nuestra propuesta para fortalecer ese área, que tal vez muchos no la entenderán, ¿no? Pero es un elemento para generar, ¿no?, empleo y riqueza. Profesor, en ese caso de la economía naranja, a ver si capté bien la idea, porque por lo que entendí, no sé si es así, y si es así, pues vaya, sería buenísimo, porque realmente muchos microempresarios desconocen en un momento determinado el manejo de cómo llevar la empresa como tal. El tema de economía naranja sería dictarle charlas y orientar a diversos sectores, entre ellos a los micro, medianos y pequeños empresarios también. Correcto, sí. Organizar talleres de capacitación, porque un proyecto cultural es como otro proyecto, ¿no? Pero cualquier otro proyecto de inversión. Y capacitarlo en temas de las finanzas básicas, digamos, de la contabilidad, de cuáles son las herramientas que se deben utilizar para administrar o gestionar su negocio cultural, ¿verdad? Es un punto que queremos desarrollar con el apoyo, ¿verdad?, de algunas instituciones externas, y que contribuyan no solamente al financiamiento, sino a su estructuración, ¿no?, que es un punto casi desconocido, pero que genera suficiente riqueza, ingresos, impuestos y bienes y servicios para la comunidad en general, ¿no? Este concepto de economía naranja no es nuevo, eso lo ha formulado el Banco Interamericano de Desarrollo, y uno de sus creadores, el actual presidente de Colombia, el presidente Duque, y se ha tomado, ¿no?, como un elemento, un sector que tiene gran potencial, ¿no? Y principalmente en Panamá, porque es una economía de servicios y hay áreas que hay que fortalecer. Pero eso también tiene que venir, ¿verdad?, de la educación superior.
¿no? que se imparte como la Universidad de Panamá. Profesor, otra de las cosas que estuve analizando y viendo un poco es, ustedes hablan de realizar convenios con empresas privadas dentro de las investigaciones y proyectos para la facultad también. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, con relación a eso, nosotros vamos a transformar el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía en el Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento. Las vinculaciones con el sector privado y lo de las instituciones ya hay experiencia. Por ejemplo, a mí me tocó hacer una consultoría con el MISI, una encuesta sobre propiedad intelectual y artesanía. Eso fue en el año 2006-2008. Posteriormente, en el año 2005, con el MEDUCA, el proyecto de brecha educativa con el PRODE. Es decir, nosotros podemos hacer investigaciones, hay capacidad, hay formación, hay capital humano y capital intelectual para poder contribuir con análisis importantes y significativos por parte de la universidad y vamos a apostar a eso. También queremos formar investigadores, queremos hacer una masa crítica, un think tank de investigadores y el investigador, analista y gestor de datos. Analista de datos y analista de información, eso es uno de los profesionales que queremos contribuir, porque hoy día que estamos en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, la gestión del conocimiento es importante y sobre todo la planificación y la prospectiva. Tenemos que retomar la planificación en este país, dejar la improvisación y contribuir con la prospectiva, es decir, la vista del futuro, los escenarios futuros, los futuribles que se le llama. La prospectiva nos ayuda de alguna manera a tener clara conciencia de que los gobiernos y la institucionalidad del Estado debe contar con los sistemas de anticipación que nos pongan en capacidad de hacer frente a los cambios globales de la actualidad y los futuros y su incertidumbre. Dicho eso, de allí la necesidad de la prospectiva, que exige una visión integral del cambio estructural que permita visualizar las interdependencias de las dimensiones económica, social, política, la parte ambiental, la científica y cultural, y de allí que la visión debe ser innovadora, un cambio de paradigma con una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria para estar en capacidad de gestionar el desarrollo sostenible, el estudio del cambio climático que nos afecta evidentemente y a la producción del campo y sus consecuencias, y reflexionar y actuar en consecuencia sobre la posibilidad de un nuevo patrón productivo basado en la innovación y que nos permita la convergencia tecnológica de la información, la biotecnología, la nanotecnología y la tecnología de la información y las nuevas necesidades en las infraestructuras educativas, sanitarias y sociales a propósito de la pandemia planetaria y global que nos está afectando hoy día. Profesor, en estos momentos, si bien es cierto, las clases pues las están desarrollando de forma virtual, realmente incluso estuvimos viendo dentro de su propuesta habla del tema de infraestructura, mejorar parte de la infraestructura de la facultad. Realmente en estos momentos, bueno, las elecciones son el 30 de junio, efectivamente, indudablemente veo bastante complicado que este primer semestre o el segundo los chicos estén regresando, pero de efectivamente usted lograr la victoria el próximo 30 de junio, ¿qué plantea? ¿Qué se podría estar mejorando en la Facultad de Economía para ese retorno de los chicos a la semipresencialidad o a la presencialidad en un momento determinado? Hay una cosa, la CEPAL y otros organismos han planteado que probablemente se regrese a la normalidad en el 2023. Algunos estiman que probablemente sea el 2022. Nosotros somos conservadores, vamos a atender el distanciamiento social, lo que recomienda el Ministerio de Salud, y para eso nosotros iniciaríamos de ganar el 30 de junio el decanato, nosotros iniciaríamos en el mes de enero. O sea, nuestra administración arrancaría en el mes de enero del 2022. Y es a partir de ese momento, pero nosotros vamos a preparar la transición, se deberán realizar los ajustes y correctivos de las situaciones verificadas para el adecuado funcionamiento de la facultad, las instalaciones y la infraestructura. Evidentemente, como usted dice, y tiene toda la razón, coincido con usted en que hay que tomar en cuenta que la posibilidad de regresar, eso nos lo dirá el Ministerio de Salud,
pero todo esto es posible con el concurso y nosotros somos beneficio para todos con la participación colaborativa del estamento docente, es decir, los profesores, el estamento administrativo y los estudiantes, que son el sentido y propósito de la educación superior, para colocar a este país, que es nuestro país y que amamos, en los sitiales de crecimiento equitativo, erradicación de la desigualdad, que ha avanzado en esta pandemia, y el combate a la pobreza y la indigencia. Es decir, la ciencia tiene que dar respuesta a los problemas del ser humano, que es lo más importante para la ciencia económica, ¿no? Profesor, otra de las cosas, ¿ustedes han evaluado la posibilidad de mantener las clases o esta metodología de clases a distancia en la Facultad de Economía, puesto que todos sabemos que la tecnología llegó para quedarse, eso es inevitable, pero nos gustaría saber ustedes cómo ven esa dinámica, esa interacción o esa facilidad, también hay que decirlo así, en un momento determinado para aquellos jóvenes que están trabajando y que en un momento determinado encuentran en la virtualidad un mecanismo bastante accesible para poder superarse a nivel académico. Bueno, la virtualidad tiene una ventaja, mi estimado Isaac. La virtualidad nos ha permitido, y la universidad se ha preparado para eso. Tiene mira, yo he tenido cursos con estudiantes en Venezuela, en Nicaragua. Entonces la virtualidad, a pesar de que algunos ven desventaja, pero te digo una cosa, nosotros tenemos no clases virtuales, sino clases en línea, a través de Zoom, a través de plataforma Moodle. Tenemos clases en línea, que ese es el término. La virtual es que tú dejas el contenido para que el estudiante lo vea posteriormente. Entonces, usualmente se mantiene la interacción con el estudiante. El problema también es el tema de la data de los estudiantes, el teléfono, pero la universidad tiene distintos el Classroom, él tiene el Moodle, tiene el Teams, que utilizan la facilidad de la plataforma que no le gasta la data al estudiante. Creo que la universidad tendría que evolucionar a hacer la evaluación de cuál es la plataforma más adecuada. Pero te digo algo, que nosotros tenemos como una perspectiva, que si seguimos con la virtualidad, eso no sería un problema. Es más, podríamos nosotros extender a Centroamérica y a otros países la licenciatura en Finanzas y Banca y Economía, con un planteamiento semipresencial, es decir, que hagan los primeros años vía virtual y hagan su viaje acá para hacer los cursos presenciales. Esa sería una posibilidad que nos presenta la virtualidad, porque ya ha dicho que estudiantes nuestros, que por algunas circunstancias, que son nicaragüenses y son venezolanos, se han mantenido conectados porque viajaron a su país y de pronto se quedaron allá por el tema de la pandemia y siguieron conectados, se matricularon. Entonces eso nos da la posibilidad de extender la licenciatura en Finanzas y Banca, la licenciatura en Economía, con cursos semipresenciales. Habría que diseñar un programa en donde ellos puedan hacer algunos cursos de manera virtual y después los cursos, llegar a Panamá a hacer sus cursos presenciales y así favorecer no solamente a nuestro país, sino extender ese beneficio. Y habría que ver el tema de convenio, la posibilidad con la vicerrectoría académica de poder hacer esto. ¿Qué significa esto? Nosotros ahora hemos aumentado casi a 90.000 estudiantes con el tema de la situación de la pandemia y que muchos vinieron de las universidades privadas y se incorporaron. Entonces la universidad está dando una respuesta significativa. Hay muchos estudiantes extranjeros, venezolanos, colombianos, dominicanos, centroamericanos. Entonces la Universidad de Panamá da el servicio. Pero vuelvo y te repito, esta es una propuesta que te doy la primicia. Podríamos nosotros extender nuestro servicio a otras, a través del sistema, digamos, en línea. Podríamos extenderlo, tendríamos que evaluar eso. Estamos pensando que sea una posibilidad a propósito de tu pregunta y que podría ser muy factible. No sé qué piensa, cómo puede complementar Mario, porque esto ya lo hemos conversado. Sí, es que la internacionalización proyectada de las carreras es un proyecto que va a coadyuvar no solamente aumentar el ranking de la Facultad de Economía, sino también de toda la universidad, porque la internacionalización, tener de una universidad ayuda a que
sus planes de estudios y docentes sean conocidos a nivel internacional, ¿no? O sea, no nos podemos quedar solamente proyectado hacia lo doméstico, sino hacia lo internacional. Y podríamos perfectamente dictar clases, ¿verdad?, vía virtual, y el resto de los años, la mitad, sería presencial. Eso reduciría costos, ¿verdad? Y la universidad también se ahorraría los costos administrativos de tener estudiantes en forma virtual, ¿no? Es un elemento importante. Además, proyectamos crear carreras técnicas relacionadas para que el estudiante pueda incorporarse a la fuerza laboral de manera rápida, y si en el futuro considera que debe terminar o es necesario terminar la licenciatura, se podría, ¿no? Se reconocen los créditos hasta del nivel técnico, de modo tal que pueda hacer su educación superior o universitaria en etapas, ¿no? Porque hay estudiantes que les cuesta estar en la universidad y necesitan alguna forma de financiamiento. Entonces, dividir esa educación en dos partes sería lo más conveniente, ¿verdad?, para los estudiantes. En cuanto a materia tecnológica, profesor, ¿qué plantea la fórmula Gersan-Lee para la Facultad de Economía? ¿Hay algún proyecto para actualización en materia de software, en materias de equipos tecnológicos para la facultad como tal? Bueno, la verdad es que una de las cosas que tenemos con el tema académico, número uno, es establecer la organización, coordinación, coherencia y direccionalidad de la planificación y curricular. Vamos a establecer una unidad curricular para la revisión y actualización de los planes. En cuanto a software, queremos establecer un centro de investigación y gestión del conocimiento, pero también vamos a establecer una oficina de ayuda a la investigación para la instalación de software institucionales como el Atlas T, SPSS, Matemática, R, entre otros, que es necesario porque nosotros en economía utilizamos mucho estadística y necesitamos también hacer convenios con los bancos para que nos permitan simuladores de los programas que ellos utilizan para que el estudiante cuando sale graduado pueda tener, maneje los programas que manejan los bancos. Esto es un acuerdo que tenemos que tener con la asociación bancaria. Pero aparte de eso, vamos a formar, que ya está la ley de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, los grupos de investigación y los semilleros de investigación. Es decir, los estudiantes destacados que les gusta la investigación, vamos a hacer a través del Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento, que se formen en temáticas como el agua, el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, el canal de Panamá y la conectividad, todo el logístico, pero también otros temas importantes como la seguridad social, la economía y la salud, la economía y la educación, temas conexos, el tema de la innovación, la nanotecnología y la prospectiva. Estos son temas que vamos a introducir también y vemos la necesidad de la planificación. Nosotros tenemos que formar economistas que también contribuyan a la planificación porque el ILPE, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, está impulsando la retoma de la planificación y Naciones Unidas lo ha hecho con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La facultad tiene que formar esos recursos para que en cada institución se pueda tener a estos profesionales que gestionen la información para generar conocimiento y resolver problemas, porque nosotros necesitamos formar el recurso humano que necesita el país, con una visión prospectiva. Ese es nuestro propósito, tanto los
estudiantes de finanzas y banca que son como si fueran economistas financieros, y los estudiantes de economía que tengan una visión espacial sobre los problemas urbanos, sobre los problemas del crecimiento urbano, sobre la planificación, sobre el sector productivo, sobre los encadenamientos productivos del sector primario y secundario. Todos estos elementos creo que son fundamentales para un país de 4 millones de habitantes y elevar, contribuir con nuestro granito de arena en la formación de ese recurso y direccionar el modelo de desarrollo de este país, que tiene un modelo agotado, y buscar nuevos caminos de productividad, sobre todo en el sector primario. Así, profesor, realmente bastante interesante todo lo que hemos podido conocer la noche de hoy de la propuesta que efectivamente ustedes están llevando para la Facultad de Economía, para todos aquellos profesores y estudiantes que nos sintonizan la noche de hoy. Nos quedan 2 minutos de programación. Realmente prefiero darle estos 2 minutos a ustedes para que se puedan dirigir a toda nuestra teleaudiencia la noche de hoy y los exhorten efectivamente a participar más que nada el próximo 30 de junio en estas elecciones, pero más que nada también para poder efectivamente darle ese convencimiento que podrían darle la noche de hoy para que también los apoyen a ustedes en esta elección. Bueno, yo le pasaría a Mario rápidamente para que haga su propuesta. Tenemos para los profesores propuestas de apertura de concurso. Mario. Sí, como vicedecano prospectivo, ¿verdad? Porque el vicedecano aquí es el asistente del decano y lo reemplazaría en sus ausencias. Pero además, de acuerdo a nuestro estatuto, es el encargado de coordinar las comisiones de trabajo existentes y las que se puedan crear. Entonces, para la planta docente, nosotros proyectamos fortalecer esas comisiones, ¿verdad? Establecer los objetivos con la finalidad y los 2 minutos. Y los instrumentos para el sector administrativo. También queremos capacitarlos para que puedan prestar una mejor atención al usuario y al estudiante, crearles centros o espacios de recreaciones durante su estancia. Sí, en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Economía, todos nos conocemos. Todos sabemos qué puede dar cada uno. Los profesores conocen perfectamente al profesor Lee y me conocen a mí. Nosotros vamos a ser defensores del estatus de los docentes, de la formación de los estudiantes que son el futuro y de los derechos de los administrativos y su posibilidad de, digamos, de formación y su capacitación para un servicio de calidad. Pero sobre todo, a los jóvenes profesores, apertura de concursos, efectividad en las comisiones de evaluación de concursos, efectividad en que el que gana el concurso es la persona, el que tiene los puntos. O sea, certeza de la evaluación. Y por otro lado, a los profesores que se retiran, tramitar su prima de antigüedad, sus bonos y sus derechos y dar a todos los meritorios profesores pergaminos y placas de reconocimiento, porque la ingratitud es humana y muchos profesores se retiran cuando tienen 75 años como si ya no sirvieran y realmente están en su mejor momento. Estos profesores le vamos a reconocer sus méritos en la formación de ese recurso que tiene el país, porque sí van a seguir conectados con nosotros en las investigaciones y va, por ejemplo, como el profesor Jované, que es profesor meritorio, que sigue produciendo y que sigue aportando. Pero sobre todo quiero mandar un mensaje a la juventud. La ciencia económica es una ciencia de actualidad. La economía está en todo, pero necesitamos tener método. El método es fundamental. El análisis crítico y la capacidad de análisis es el mayor valor del economista. Nosotros formamos con esa perspectiva y formamos a los estudiantes de finanzas y banca con una visión holística, global y crítica. Yo creo que ese es el mayor valor y es aceptado tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Nuestros estudiantes, cuando van a la práctica profesional,
son apetecidos por estas organizaciones. Entonces, lo que yo puedo prometer en esta dupleta Joseph Lin es que la universidad tendrá un nuevo amanecer. La Facultad de Economía vamos a impulsar con la colaboración de todos, porque nuestros valores son compromiso, trabajo en equipo, honestidad, integridad, responsabilidad. Y mis estudiantes saben lo que es compromiso. Cuando nos comprometemos, nos desgastamos en el camino para lograr el propósito. Eso es nuestra perspectiva. Humildemente consideramos que nuestra formación, nuestro propósito y nuestro compromiso con la universidad de la cual formamos parte y fuimos formados por la Facultad de Economía, no la podemos dejar caer. Tenemos que hacer algo y por eso nos lanzamos en esta aventura apostando en que podemos dejar un legado en la Facultad de Economía, en la Universidad de Panamá y en el país. Muchas gracias. Así es, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Efectivamente, desearle la mayor de las suertes el próximo miércoles 30 de junio, en donde efectivamente se llevarán a cabo estas elecciones. Realmente creo que toda la explicación que nos ha dado la noche de hoy abarca todos los estamentos, docentes, estudiantes, administrativos, que son ese eje motor fundamental de la unidad académica. Sin más, agradecerle nuevamente por habernos acompañado la noche de hoy, a todos nuestros televidentes y radioescuchas, exhortarlos a que nos veamos el próximo viernes, aquí a partir de las 7 de la noche, analizando nuevos temas y más del acontecer nacional. Será hasta la próxima. Vota 2, 30 de junio, naranja.